Entonces vamos a dar gracias al Señor y entramos en materia. ¿Les parece? Padre, gracias por darnos esta oportunidad tan preciosa, una vez más de estar en torno a la Escritura. Rogamos, Señor, nos dirijas y hoy podamos entender, comprender, expresar lo que dice el Salmo. Lámpara es a nuestro caminar tu palabra, Señor. Que ella sea luz, que ella dé guía, dé directriz para nuestro caminar, para este tema tan específico de cómo las familias tenemos esta gran responsabilidad de discipular, de enseñar a la siguiente generación. Señor, te damos muchas gracias y honramos tu nombre en esta mañana. Amén y amén. Bien, quisiera que invitarles un momento a abrir un texto, en la palabra en un texto en segunda carta a Timoteo capítulo 2. No va a ser el texto base que voy a manejar porque quiero que veamos un texto del Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio, pero quiero usar este texto como introducción para este tema y para la importancia que tenemos aquí, lo que nos compete. ¿Listo? Segunda carta a Timoteo capítulo 2. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, ¿ya lo tenemos? Amén, bien, miren lo que dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Bien, vamos a leer estos dos versículos ahí. A ver, recordemos rápidamente, esta carta la escribe, ¿quién recuerda? Pablo, el apóstol Pablo, y se la dirige a un discípulo que se llama Timoteo. Si hacemos un pequeño análisis de este versículo 2, que es sumamente importante para nosotros, en este versículo vamos a encontrar compactadas 3 generaciones. Y miremos la importancia de cómo el evangelio tiene efectividad para transmitirse de una generación a otra. ¿Cómo 3 generaciones? ¿Cuál sería la primera generación? La primera generación es la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue testigo ocular de la vida de Jesús, más bien fue un enemigo, ¿recuerdan? Fue enemigo, pero él sí vio al Señor porque el Señor se le apareció, ¿recuerdan? Entonces Pablo hace, digamos, parte de esa generación que era contemporánea aún en vida, en edad, con el Señor Jesús y con los apóstoles. Él es contemporáneo de esa generación. Pero Pablo ya está transmitiendo un legado y está enseñando el evangelio y se lo está enseñando a una segunda generación. ¿Cuál es esa segunda generación en este texto? Timoteo. O sea, Timoteo es recepcionario o depositario del legado que le está enseñando. Por eso le dice, versículo 2, si quieren véanlo una vez más, y lo que has oído de mí, ¿sí? Lo que has escuchado de mí, ahora tú tienes que hacer, ¿qué? O tienes un encargo, ¿qué tienes que hacer? Esto enseña a hombres fieles. Y esos hombres fieles serían la siguiente generación, ¿sí? Entonces, y 3 generaciones, la de Pablo, la de Timoteo y la de que ya no sabemos cómo se llama. La historia de la iglesia, algunos de ellos pueden ser llamados los padres de la iglesia. Era un nombre que se les asignaba, ¿sí? Como los líderes de la iglesia del primer siglo. Quizás siglo I y siglo II, ahí están, discípulos de ellos. Juan hizo lo mismo. Juan recibió del Señor, enseñó a otros, les escribió y por ejemplo hay unos documentos que dicen que Policarpo, por ejemplo, un señor por allá de finales del casi, él da testimonio de que recibió esa enseñanza de Juan, por ejemplo. Entonces, es interesante ver cómo el evangelio siempre ha sido transmitido de una generación a otra generación. Ahora, si evaluamos esto en el tiempo, pues una generación puede abarcar, digamos que ahora la expectativa de vida está más o menos en, ¿cuánto creen? 80 años dice la Biblia, los más robustos. Digamos que seamos longevos, que nos va bien y llegamos hasta viejitos. ¿Cuántos serían 3 generaciones? ¿Cuánto tiempo abarcaríamos? Bueno, pues tampoco así porque uno no tiene los hijos a los 80 años. O sea, porque para que sean 240 años habría que tenerlos
Pero digamos que una generación promedio a los 40 años ya tiene engendrada la siguiente generación. Entonces quiere decir que 3 generaciones, bien hecha la tarea, están abarcando en el tiempo 100 años, 120 años. Pero 120 años ya no vivimos usted y yo. Pero si hacemos bien la tarea, la siguiente generación ya está abarcando los siguientes 40 o 50 años. ¿Sí? Ahora, si vemos ese modelo, es la forma que Dios ha usado para que hoy, así viene desde el primer siglo, una generación transmitiéndole a la otra generación. ¿Ven la importancia de transmitir el legado del evangelio? Ahora, ¿por qué Timoteo en nuestra introducción? Porque Pablo, cuando escribe, resalta algo sumamente importante, y yo quiero que usted vaya por favor a la primera carta. ¿Y qué es lo que resalta Pablo cuando le escribe a Timoteo? ¿Quién recuerda? Era hijo en la fe, pero ¿eso qué quería decir? Bueno, que era un discípulo. Pero hay algo que Pablo quiere resaltar de ese proceso discipular. O sea, Pablo es importante en la vida evangélica, digámoslo así, de Timoteo. Pero hay algo que Pablo no va a obviar. Va a decir, yo tengo que reconocer que este trabajo empezó en otro lugar. Ok, entonces vamos a ver el capítulo 1. Les dije primera carta, perdón, es segunda carta, capítulo 1. Segunda carta, capítulo 1. Y voy a pedir el favor a algún hermano que lo lea en voz alta, el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5. A ver, ayúdenme, algún hermano o hermana, tranquilos. El que quiera. Amén. Bien, ¿qué versículo, qué porción tan hermosa? Una vez más, ¿cuántas generaciones hay aquí representadas? Es el mismo ejercicio. ¿Quiénes están? La abuela, la mamá y Timoteo. 3 generaciones. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, haciendo observación al texto, ¿qué es lo que destaca Pablo en esa familia? ¿Qué es lo que ellos tienen? Una fe genuina, una fe no fingida, una fe sincera y una fe que se ha transmitido de generación a generación. Quiere decir que Pablo, como apóstol, dice, bueno, tú eres mi discípulo, Timoteo, y yo te enseño y te confirmo en el llamamiento pastoral seguramente, pero miren que Pablo no desconoce que la formación de Timoteo viene 2 generaciones atrás. Y dice que está seguro, él está convencido que Timoteo está evidenciando una fe que también viene de generación a generación, abuela, mamá e hija. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, si me permiten hacer una aplicación muy sencilla de esto, muy pequeña, yo veo aquí algo hermosísimo además de aliento y de gracia, porque yo sé que el llamado principal, y quiero hablar de eso hoy también, es a los varones como sacerdotes del hogar. Pero, ¿saben? La Biblia está tan hermosa y llena de gracia que además da una respuesta cuando hay hogares que hoy son llamados hogares disfuncionales o un hogar donde el varón por alguna razón, no sé, impía, de su corazón abandonó y la mamita está sola. Miren que una mamá se podría preguntar, ¿qué hago yo? Porque no tengo un varón, no hay un marido. Pero entonces lo que se cree en la historia de Timoteo es que su papá era griego, pero su mamá y su abuela eran de ascendencia judía. Y para los judíos era importante instruir a los hijos desde la niñez en la Sagrada Escritura. Entonces le enseñaban la Torá. ¿Quién recuerda qué es la Torá?
Muy bien, ¿cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Entonces los judíos a eso le llaman la Torá o la ley para nosotros, ¿bien? ¿Qué hacían entonces? La educación en los judíos no era como nosotros hacemos, y no estoy diciendo que esté mal, solo que quiero recordar cómo lo hacían ellos. Ellos mandaban a los niños, no mandaban los niños a una escuela primariamente, sino que los primeros 10 o 11 años de vida los niños eran instruidos en la Torá bajo la tutoría de sus papás. Y se dice, estos son documentos reales, ustedes podrían verificar, que los niños a la edad de 5 o 6 años saben leer y escribir y todo lo aprendieron en la Torá, en la ley de Dios, pero que además han memorizado, a los 10 años es probable que han memorizado la Torá, ¿sí? Han memorizado. Que nosotros sufrimos con los niños con aprendernos Génesis 1:1 o 2 versículos, a los papás se nos olvida también los versículos, pero estos pequeñines cuando tenían 11, 12 años habían leído toda la Torá, pero no solo la habían leído, ellos ya habían memorizado probablemente gran parte de la Torá. Entonces ellos eran instruidos por sus padres en la ley de Dios, y eso es algo que Pablo también recuerda a Timoteo. ¿Sí lo recuerdan? Pues eso también está aquí. ¿Quién se acuerda del versículo donde está esa verdad que les estoy diciendo? ¿Quién lo recuerda? Ajá. Sí, muy bien, vamos allá. Segunda de Timoteo 3:15. Muy bien, desde el 14, léelo, porfa. Y el 16 y 17. Bien, perfecto. ¿Estamos haciendo las conexiones? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Yo estoy convencido de algo, que la fe no fingida que hay en tu abuela, en tu mamá y en ti, tiene un origen en común. ¿Cuál es? La Sagrada Escritura. Y Pablo quiere resaltar algo en Timoteo. Tú desde niño has sabido las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras ahora era el conjunto o el nombre, porque recuerden que para el momento en que Pablo le escribe a Timoteo todavía no está el canon completo como nosotros lo tenemos hoy. Lo que existía era el canon del Antiguo Testamento. Entonces, él se está refiriendo a la ley, los profetas y los salmos. Cuando hablamos de los profetas, ahí se incluían los libros históricos. Era la forma como los judíos dividían en ese momento o seccionaban la Torah, la Tanakh se llama, que es, una vez más, Torah, o sea, ley, profetas, que incluía profetas mayores y menores e históricos, y los salmos, que incluía Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿O estoy muy acelerado? ¿No? Bien, estamos bien. Entonces, gracias. Entonces, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y quería dar una palabra de ánimo para aquellos que su cónyuge no es creyente, porque cuando dice y te persuadiste en las cosas que has aprendido sabiendo de quién has aprendido, lo que apunta el texto a decirnos es que en últimas Pablo reconoce que la fuente de autoridad de aprendizaje de Timoteo no es su mamá y su abuela, sino es la Sagrada Escritura. ¿Sí me hago entender con esto? O sea, mamá y abuela fueron medios que Dios usó, pero la fuente, el anclaje, ¿dónde está? En la Sagrada Escritura, o sea, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Estamos ahí? Entonces, cuando una mamá, por ejemplo, que está solita y no tiene el esposo y dice, bueno, pero yo no tengo la autoridad, pues es que en últimas la autoridad no eres tú, la autoridad es la Escritura. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Anclar a tus hijos en la Escritura. A veces hay abuelas que están en la iglesia, pero sus hijos no están en la fe o se apartaron, y sus nietos están recibiendo y vienen a la iglesia. Pero
tú, aunque no eres la autoridad primaria, no eres cabeza, si tú sabes usar la Biblia, estás empezando a hacer una tarea que según el texto lo que dice es que eso puede conducir a alguien a la salvación. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿por qué puede la Biblia conducir a alguien a la salvación? Trae convicción de pecado. ¿Por qué más? Esa es una función de la ley, traer convicción de pecado. ¿Por qué las escrituras apuntan a la salvación de las personas? Muy bien, porque la escritura apunta a Cristo. Y si conocemos a Cristo en la escritura, hemos conocido la vida eterna. Bien, entonces, la función que hacían mamá y abuela era sumamente importante para que los niños aprendieran en torno a la palabra de Dios. ¿Hasta ahí está claro más o menos el contexto de cómo ocurría? ¿Sí? Ahora, yo me pregunto, ¿de dónde sacó esta idea Eunice y Loida? Que a mí me parece interesantísimo cuando la Biblia nos quiere dejar nombres propios para recordar. Porque la Biblia muchas veces nombra personas, pero nunca sabemos sus nombres. Pero de estas dos quedó registrados sus nombres. ¿Por qué? Porque hicieron una tarea importante. ¿Cuál fue la tarea importante? Conducir a alguien a través de la escritura para conocer a Cristo. Ahora, ellos se inventaron esto. Digamos que ellas dijeron, bueno, vamos a hacer un buen método de enseñanza con nuestros hijos. No, realmente ellas también están ancladas en algo que Dios mismo, años atrás, siglos atrás, había dado instrucción al pueblo de Dios. Y yo estoy convencido que casi todos hemos estudiado esto, pero vamos a recordarlo, ¿listo? Entonces, vamos a irnos al Antiguo Testamento, a la Torá, a Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a leer hasta el versículo, del versículo 1 hasta el versículo 9. Sí, está bien. ¿Algún hermano o hermana? Por favor, gracias. Amén. Gracias. Entonces, aquí encontramos la instrucción del Señor para entender cómo funciona la dinámica de transmitir la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, su palabra, de una generación a otra generación. Ahora, una vez más quiero preguntar, ¿cuántas generaciones están implicadas aquí? En este texto. 3. ¿Cuáles son? Tú, tus hijos y tus nietos. Otra vez, Loida, Eunice y Timoteo, ¿cierto? Pablo, Timoteo y a los que le tiene que enseñar. Y me parece esta función hermosísima porque también tiene una aplicación para los abuelos, porque mire que aquí hay una brecha generacional o una eslabón generacional que es abuelos, papás, hijos, ¿cierto? Mientras estos crecen y tienen hijos, los abuelos parten con el Señor y los que éramos papás pasamos a ser abuelos y sigue la dinámica, ¿cierto que sí? Entonces, me parece hermosísimo porque es una forma, el Evangelio nos presenta una forma vinculante de la familia, respetando el núcleo del hogar,
siempre quiere vincular a una generación atrás y una generación que sigue. ¿Listo? Eso creo que es importante. Ahora, ¿cuál es la base? ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? Transmitir la ley del Señor, ¿cierto? Esa es la tarea. Entonces yo quiero como presentar unas cosas muy prácticas para la familia en esta tarea del discipulado. Amén. Lo primero que quiero que recordemos es que Dios ha asignado unos roles a la luz de las Escrituras para que nosotros podamos ejercer esta tarea de discipulado con nuestros hijos. Bien, Dios ha asignado unos roles. Y como la como la Biblia lo representa, más o menos es de la siguiente manera. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la Biblia dice que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Estamos hasta ahí? Segundo, el varón es cabeza de la mujer. La mujer es ayuda idónea, complemento, y juntos instruyen a sus hijos en el temor del Señor. ¿Y cuál es la responsabilidad de los hijos? Honrar y respetar. Entonces, esos son los roles que el Señor ha establecido. Ahora, en un momento atrás hice una observación de qué ocurre cuando alguno de los dos cónyuges no es creyente. Entonces, podemos confiar en la autoridad absoluta de las Escrituras para que la mamá, la abuela enseñe a los hijos. Pero aquí quiero hacer un llamado de exhortación, porque la Biblia nos anima y nos exhorta a que el varón tome la iniciativa. Esto no quiere decir que la mujer no lo haga. O sea, la mujer también es proponente en cuanto a la instrucción a los hijos. De hecho, una manera de verlo es leer Proverbios y ver cómo el proverbista siempre destaca la instrucción del papá y la instrucción de ¿quién? De la mamá. O sea, ambos juegan un rol importante en la instrucción. ¿Estamos hasta ahí? ¿De acuerdo? Tanto varón como mujer. Pero, hermanos, tenemos que reconocer y ser conscientes de lo siguiente. El Señor ha asignado esta tarea de iniciativa primariamente de tomar el timón al varón. ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces en las familias de nuestras congregaciones y de nuestras iglesias y en muchas de las familias que son creyentes a lo largo de la historia y en diferentes partes del mundo? ¿Saben cuál es la estadística? ¿Cuál es? Díganlo con ganas, sin miedo. ¿Cuál es la estadística? Que las mujeres son las que toman el timón espiritual. ¿Por qué? Por la ausencia del varón. Ahora no estoy hablando de una ausencia física, sino una ausencia de liderazgo. Entonces Dios nos instruye a nosotros y nos exhorta y nos anima a que tomemos este rol de liderazgo. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros los hombres tenemos una justificación que se nos vuelve una excusa, y es como yo estoy afuera trabajando todo el día y llego en la noche, llego muy cansado, entonces como que llego antes a pedirle cuentas a mi esposa a ver si hizo bien la tarea. Y ojalá la esposa me tenga la comidita lista y los niños me sepan quitar los cordones de los zapatos para que me quiten, y si tenemos 3 hijos, 2 vayan haciendo así con hojitas, no para mostrar las tareas, sino para echar aire. Y como que de alguna manera el varón cree que ser líder o cabeza es tener su familia a su disposición. Ahora, bíblicamente, ¿qué es ser cabeza? Guiar, proveer, sustentar, servir. Así que de alguna manera, yo sé que esto va a sonar un poco brusco y ustedes me excusan, y si no, ustedes pueden borrarlo de su mente y decir: en el nombre de Jesús, fuera eso que dijo Sebastián, no me interesa. Y se puede editar también en el video. Pero de alguna manera es como que no me importa lo que tú pienses acerca de cómo llevas tu hombría. Lo que nosotros tenemos que hacer es sujetarnos a
la palabra de Dios. Y sabes, de alguna manera lo que la Biblia nos está diciendo es, si tú estás llegando cansado, al varón la Biblia le está diciendo y exigiendo que tiene que dar una milla extra y que tiene que dar un paso más y que tiene que cuidar y proveer y que tu liderazgo no es para que tu familia esté a tu servicio, sino que tu liderazgo es para que tú estés al servicio de tu familia. Algo me impactó a mí de un pastor que escuché hace muchos años y él decía lo siguiente: cuando yo llego a mi casa a las 6 o 7, le digo a mi esposa, descansa, porque todo el día has estado trabajando con mis hijos y ahora quiero que sean míos y los quiero instruir. Y vengo muy cansado y ellos quieren jugar y montarse en mi cuello y eso es servir, lo voy a hacer. Y no le voy a decir a mi esposa, ve y ora tú con los niños y léeles el salmo porque yo estoy muy cansado. No, instruir es tomar la iniciativa. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ese amén sonó. Eso hacemos mucho en la iglesia. Ahí es donde las mujeres dicen amén, amén. Y los varones así como. Entonces, varón, tienes que tomar la iniciativa porque tú estás al frente. Tienes que suplir las necesidades. Escucha esto, no solo físicas de tus hijos, sino las necesidades emocionales y espirituales de tus hijos. Amén. Entonces tú estás en la responsabilidad de ponerte al frente. Tienes una ayuda para hacer muy bien la tarea. Pero haciendo la tarea uno solo, pues la tarea se va a hacer un poco más compleja. Así que, hermanos, saca a mí me gusta como Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Así que avívate para tomar la iniciativa. Hermanos, no hay nada más triste y vergonzoso para una familia cristiana que una mujer esté con la cuerda alando, y el hombre perezoso, ocioso, negligente en cuanto a las cosas de Dios. No hay nada más triste que yo he escuchado, hermanos, yo llevo ya muchos años en el ministerio, yo crecí en un hogar cristiano, el Señor me dio el privilegio de ser hijo de pastor y familia pastoral y crecer en un hogar cristiano, y vi muchas mujeres llorando porque los hombres no querían tomar su lugar y porque ellas el domingo madrugaban, saliera bien, y el último en despertarse no eran los niños, era el marido, y llegaban tarde a la iglesia porque el marido era el último en levantarse y además se ponía bravo porque la esposa no le tenía todo listo. Y yo digo, hermanos, el Señor nos llamó a servir, así que un domingo levántate temprano, ayuda a tu esposa a alistar la ropa, ayúdale a tus hijos con el desayuno, da el ejemplo, toma la iniciativa y bendice a tu esposa. Tú estás llamado a servir en tu hogar y esa es una forma de discipular y de impactar a nuestros hijos. Amén. Hermanos, que nuestros hijos vean en nosotros una fe como la que se vio en Loida y Eunice. ¿Cuál fe? ¿Una fe qué? No fingida. Una, si me permiten decirlo, y si ustedes tienen una gráfica y quieren dibujar, un evangelio, una fe que conecte mente, corazón y manos. ¿Bien? Una fe que conecte ¿qué? Mente, corazón y manos. Traduzcamos eso. Una fe que impacte lo que sabemos y conocemos, una fe que impacte lo que sentimos y lo que nos motiva, y una fe que impacte lo que hacemos. ¿Saben cuál es la desconexión con la siguiente generación? Que muchos de los padres tienen un buen repertorio, tienen ortodoxia, buena teología, pero su ortopraxis o su práctica, sus hijos están viendo una fe fingida. Hermanos, les voy a dar otra estadística. A mí, y congregación donde crecí también con las mismas 3 generaciones. La que
no nos dejaban ir a jugar fútbol porque estábamos muy chiquitos y nos fastidiosos y nosotros nos desquitábamos con los de escuela dominical chiquitos. Lo triste, hermanos, lo triste es que en 3 generaciones que estuve, solo como el 5% estamos hoy en el Evangelio. Solo el 5%. ¿Sí? De cada 100 personas, 5. Es una estadística muy negativa, muy mala. Y sabes, cuando se le pregunta a muchos de la generación contemporáneos, ellos dicen, si mi papá en la iglesia levantaba las manos y ayudaba a arreglar las sillas, pero en la casa nunca lavó un plato, en la casa maltrató a mi mamá, en la casa ofendía a mi mamá, y entonces ellos tomaron repudio al evangelio. Hay una cosa que decimos todo el tiempo acá, es que Dios es papá y es padre. ¿Y qué conectaron estos hijos a esta realidad? Pues si Dios es papá y es como mi papá, entonces yo no quiero servir a ese Dios. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad, no solo transmitir información teológica a nuestros hijos, también tenemos que trabajar en sus afectos y en sus motivos. ¿Qué los motiva a recibir la palabra? ¿Qué los motiva a venir el domingo a la iglesia? Es algo en lo que nosotros como papás tenemos que trabajar en ellos. Por lo general nuestros hijos lo que los motiva el domingo es venir a encontrarse con sus amigos. Y eso no está mal, pero no es lo primordial. ¿Qué tenemos que empezar a trabajar en ellos? Que su gran motivo de venir sea adorar a Dios y encontrarse con la palabra de Dios y ser instruidos por Dios. Entonces, hermanos, la tarea que tenemos es encomiable, es grandísima en discipular a la siguiente generación. A mí me entristece mucho leer el libro de los jueces cuando empieza el libro de los jueces. El libro de los jueces es el que sigue a la generación ¿de quién? De Josué. Una vez más, ¿cuántas generaciones hay ahí involucradas? 3. ¿Cuál es? Moisés. ¿Y dónde queda la generación de Moisés? ¿Dónde? Mueren absolutamente todos en el desierto. Y entra la nueva en cabeza ¿de quién? Josué y Caleb se dedicaron a algo que ¿qué fue? Conquistar la tierra, pero se les discipular la siguiente generación. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Porque diciendo, la generación que siguió a Josué dice, y esa generación no conocía a Dios e hicieron ante de sus ojos. Hermanos, claro, hay una originalidad del pecado en el corazón desde la criatura, pero yo pregunto para iglesias y familias cristianas, ¿de quién es la responsabilidad de que la siguiente generación no conozca a Dios? De los padres. Entonces tenemos una labor altísima. Hermanos, tenemos que transmitir. Deuteronomio 6 dice que esto que está en el corazón y amar a Dios con todo el corazón, lo tienes que pasar a la siguiente generación. Entonces, no es transmitir solo reglas. Y saben, hermanos, yo quiero animarles a algo, que tengamos visto que en las iglesias tenemos un gran énfasis en lo externo, en lo moral, pero pocas veces en el propio evangelio. Yo espero no lastimarles con esto, pero lo tengo que decir. A veces estamos más preocupados si nuestros hijos se sientan bien o no lloran o no se mueven en el culto que si ellos están recibiendo el evangelio. Entonces estamos preocupados por lo externo, por lo superficial, por el moralismo, y eso lo hace el mundo a perfección. O sea, tú no tienes que ser cristiano para enseñarle a tus hijos moralidad. Así como está en silencio, escucha a los mayores, no grites. Esas cosas las enseñan los ateos, los budistas, los mormones. ¿Cuál sería la diferencia con los cristianos? Que los cristianos no enseñamos solo moralidad, porque también la tenemos que enseñar. Los cristianos enseñamos el evangelio, enseñamos la palabra de Dios. A mí me gusta, hermanos, y estén tranquilos, a mí no me incomoda que los niños estén en nuestras clases, ni que lloren un poquito, es normal. Lo raro sería que no lloraran, ni que no molestaran nunca, eso sería raro.
Pero que estén ahí de guardas de seguridad está bien, eso nos anima, que ellos están haciéndola y están aprendiendo con nosotros. Otra cosa que yo aprendí en el crecimiento de la iglesia es, a los niños siempre excluyámoslos, saquémoslos que no nos molesten, ¿cierto? Aparte, siempre aparte. ¿Y saben qué pasa cuando tienen 13, 14 años? Cuando ya los queremos incluir, a ellos no les interesa estar con nosotros. Así que metámoslos en la tarea y enseñémosles, instruyémosles. Pero así como nos preocupamos porque ellos se sienten bien, no lloren, no molesten, la principal tarea es transmitir de corazón a corazón el legado del Evangelio. Esa es nuestra tarea. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí preguntas? Gracias, hermano, por decirlo, porque saben, cuando hombres no hacen su tarea, el resultado es nefasto, pero cuando mujeres no hacen su tarea, el resultado es peor de nefasto. ¿Por qué? Dios asignó un rol a la mujer muy cercano a los hijos. Si yo no quiero determinar aquí cosas ni cuánto tiempo, pero primariamente los hijos con quién están cercanamente, por naturaleza propia de diseño de Dios, con su mamá. Nosotros no les podemos dar amamantar, por ejemplo. No sé si quisiéramos, pero no podemos tampoco. Pero las tienen gran cercanía con los niños y las mamás juegan un rol totalmente importante y primordial. Por eso es complemento. Y el rol es complemento. Así que, y gracias hermano por recordarlo, porque cuando mujer tú no estás haciendo tu tarea, vas a tener que dar cuenta a Dios por estropear el evangelio en la siguiente generación. Así que tú también tienes un alto porcentaje de responsabilidad. Es más, me atrevería a decir que en relación tiempo, pues tú pasas más tiempo con tus hijos muchas veces si tú estás desde el hogar. Entonces, la responsabilidad es altísima y la influencia de las mujeres en la siguiente generación es importante. A mí me impacta eso de Loida y de Eunice. Si ellas no hubieran hecho su tarea, jamás hubiésemos conocido a Timoteo. No tendríamos a Timoteo en la Biblia. Yo sé que usted puede decirme, ay, la soberanía de Dios. Sí, pero en la realidad humana no existiría Timoteo en el canon, no lo hubiéramos conocido. Gracias a que mamá y abuela hicieron bien su tarea, eso es un producto que ahora es un líder de la iglesia. Claro que luego se va a sujetar al apostolado, se va a sujetar a la escritura, obviamente, pero hubo unas gestoras que fueron su mamá y su abuela. Yo recuerdo, no sé si la historia de... ¿Sí? Si alguien... ¿No? Albert Einstein, el científico, que es una de las mentes brillantes. ¿No conocen algo de la historia? Él va al colegio y un día llega a la casa con una nota y se la presenta a su mamá. Y le dice a la mamá, porque él todavía no lee bien, y le presenta la nota a la mamá y la mamá lee la nota en silencio. Y ella por dentro está llorando quebrantada y él se queda como pensativo y le dice, mamá, ¿qué dice la carta? Y la carta dice, hijo, la carta dice que tú eres una de las personas más brillantes, más inteligentes, por tal motivo yo tengo que estar muy pendiente de ti y ayudarte en el proceso de tu educación. Y el hijo dice, bueno, mamá, gracias. ¿Saben qué decía realmente la carta? Que el colegio rechazaba al niño porque él tenía un problema de aprendizaje, es más, creían que tenía un retraso mental y lo menosprecian. Y su mamá empieza a educarlo en casa y a instruirlo. Y bueno, la humanidad, Albert Einstein, los cabezas o pensadores más brillantes científicos de la historia. Y me pregunto, si su mamá no hubiese hecho esta labor,
Solo lo quiero usar como ilustración. ¿Qué hubiese pasado si su mamá sencillamente acepta aún lo que el colegio le dice? Pero ella afirmó a su hijo, ¿sí? Y pudiese hablar de muchas más ilustraciones. Pero más que eso, yo quiero animarte y motivarte en el Evangelio, en el poder transformador del Evangelio, que tanto papá como mamá tienen un rol fundamental en la instrucción de sus hijos. Amén. Ahora, realmente, hermanos, para las familias cristianas, y yo sé que esto también puede sonar fuerte, y es que el rol de enseñanza o la responsabilidad de enseñanza a los hijos no recae sobre educación. Ellos pueden enseñar. Es más, arruinar. Número dos, la responsabilidad de enseñanza a los hijos no recae sobre la responsabilidad de enseñanza a los hijos recae sobre papá y mamá. Si usted es papá y mamá, entonces diga sobre mí. Es mi responsabilidad. De alguna medida, lo que hacemos en la comunidad de fe es interactuar, animarnos, exhortar, adorar. Pero, ¿dónde ocurre? En el hogar, en la casa. Ahí donde tenemos que trabajar. Entonces, es preocupante cuando nosotros tenemos. Bueno, me preocupa que las maestras de escuela dominical no le estén enseñando versículos a mis hijos. Pues que esa no es la responsabilidad de los maestros de escuela dominical. La responsabilidad es de nosotros como padres. Hermanos, hemos tenido que enfrentar muchas veces papás que llegan a la iglesia como cuando se llega a un colegio y dice, pastor, ahí se lo dejo porque ese chino es insoportable. Y a veces asumimos que en una hora de instrucción los niños van a cambiar lo que hemos hecho mal. ¿Cuántas horas en la semana? ¿Cuántas horas tenemos en la semana de interactuar con nuestros hijos? Y lo hacemos mal y pretendemos que en una hora de discipulado aquí las cosas se refuercen. No, ¿dónde realmente está la base de trabajo? En la casa. ¿Cómo se preserva entonces el evangelio de una generación a otra? Trabajando en casa con base como la escritura. Entonces, unas cosas prácticas que quiero decir. Yo quiero animarte a que te esfuerces, porque el hogar es un lugar donde se requiere gran esfuerzo. El hogar es un lugar hermoso y seguro que brinda dicha para los hijos, pero si tú no haces bien tu tarea, les vas a brindar inseguridad y les vas a brindar desdicha. O sea que se requiere esfuerzo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que yo quiero animarlos a que se esfuercen en tomar esta tarea. Ahora, ¿cómo? Quiero decirles cómo de forma práctica. Tienes que tomar tiempo para invertir en la Biblia con tus hijos y orar juntos. Enséñales a tus hijos una vida práctica del evangelio. Enséñales a orar en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Enséñales a orar cuando se levantan y dan gracias a Dios por el día nuevo. Enséñales a orar al terminar la noche dando gracias a Dios por el día que pasó. Si estás en un restaurante, no tengas temor, no tengas pena. Antes de comer, ora con tus hijos, da gracias por los alimentos. Esas pequeñas construcciones fortalecen la fe de nuestros hijos. No es justo que los hijos solo oren acá. Y en la casa, jamás den gracias al Señor. Por lo que Dios provee. Estás creando hijos egoístas, independientes de Dios, a los que no les importa si Dios es el que provee o no. Y tú dirías, pero una cosa tan insignificante como orar por el alimento, y yo estoy seguro que orar por el alimento construye una vida de fe a largo plazo, porque es una vida constante de agradecimiento a la provisión de Dios. Así que saca tiempo para orar, saca tiempo para leer la Biblia, para enseñar la Biblia y para memorizar la Biblia. Toma estrategias de enseñanza. Hermanos, si me recuerdas, pastor, porfa, en nuestra iglesia hay un hermano que es compositor de música y está haciendo una serie hermosísima
de enseñar a los niños la Biblia cantándola. Literalmente toma los versículos, les pone música y se la enseña a sus hijos. Y ya tenemos, él tiene como 4 o 5 canciones que creo que las podemos compartir para que los padres tengan un recurso, cómo enseñar la Biblia a nuestros hijos cantando, por ejemplo. ¿Sí? Es un recurso. Así que pídele al Señor sabiduría cómo vas a usar los recursos para invertir tiempo con ellos, pasar tiempo con ellos y hacer que crezcan en la fe. Según este texto de Deuteronomio 6, que yo les animaría a que vuelvan y lo lean con detenimiento, hay unas cosas que yo creo que aquí pueden resaltar como principios para el discipulado en la casa. Mira, número 1, usa las historias, usa las narrativas de la Biblia, pero las narrativas de tu vida para enseñar a tus hijos. ¿Qué son las narrativas? Las narrativas es contar cuentos. ¿Ustedes saben que a nuestros hijos les gustan las historias? ¿Sí? ¿Sí han notado esto? A ellos les gusta que les contemos historias, pero no les contemos historias. Bueno, no está mal como un uso pedagógico usar las fábulas y estos cuentos, pero ¿qué tal si les enseñamos la Biblia en narrativa contada por ti? Pero eso te va a exigir algo, conocer la narrativa para podérsela transmitir a tu hijo. Y enseñarle, miren, esto me parece muy importante, que cuando hablamos de narrativas estamos hablando de hechos históricos reales. Entonces, ¿saben cuál es otro problema? Le enseñamos a nuestros hijos cosas como un pececito se comió a Jonás y estuvo en la barriguita, ¿cuántos días? 3. Y el niño canta, se lo aprende, dibujan un pececito y cuando llegan a su primer año de universidad, bueno, ya hoy ni siquiera en la universidad, en el colegio, les dicen, un pececito es imposible que se coma a un ser humano. O sea, un profesor con una frase en su primera clase de biología o filosofía o historia derrumba tus historias de toda la vida. ¿Por qué? Porque no conocemos. A nuestros hijos hay que contarles las historias y las narrativas, pero como son. ¿Cuál era la instrucción? Esto se lo vas a contar a tus hijos. Número 2, usa preguntas. Hazle preguntas todo el tiempo a tus hijos acerca de Dios, de la vida, de la fe, pero permite que ellos también te pregunten. ¿Saben? Las preguntas más incipientes que yo he recibido teológicas, ¿saben quién me las han hecho? Los niños. Y si Dios es bueno, ¿por qué tal cosa? Y uno dice, esto nunca me lo han preguntado en la iglesia. Y si Dios hace tal cosa, ¿por qué la otra? ¿Y por qué el infierno? Esos son momentos oportunos para discipular a nuestros hijos. Número 3, las tradiciones son muy buenas para nuestros hijos. Esto les repetirás y cuando estén comiendo la Pascua y las especies, esto sabe horrible. El pueblo fue esclavo en Egipto a causa de su pecado y que el Señor los sacó de la servidumbre. ¿Saben por qué el Señor básicamente instituyó la Pascua? Como un recurso pedagógico para enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo las tradiciones son buenas, hermanos? Hay que saberlas usar. Las tradiciones son malas cuando se usan sin fundamento, pero tradiciones con convicción bíblica son un recurso pedagógico para nuestros hijos. De hecho, venir a culto todos los domingos, ¿qué es? Es una tradición, pero es una tradición viva, porque descansa en el Evangelio. Así que aprovecha esos recursos para enseñar a tus hijos. Otra, escribe con ellos o permite que escriban, repitan y memoricen. Digamos que son cosas prácticas que tú puedes hacer para el discipulado con ellos. Permíteles experimentar acerca de su fe y compartir con otros. Creo que en eso es de vital importancia estos espacios. Sí, pero alguna vez, si me permiten dar este consejo, yo sé que ustedes seguramente lo han hecho, pero relaciónate con otros hermanos de la iglesia a tomar un café, a almorzar juntos y permite que tus hijos se relacionen y se equivoquen y peleen. Que no le vayan a dejar el ojo morado, pero que peleen. Y yo he visto que los niños pelean y los papás dicen, ay, ese niño no le enseñan bien el evangelio. Y allá no vamos a volver donde es hermano. Y usted se pone bravo con el hermano y el domingo ya no lo puede ni ver. Y los niños a los 5 minutos, ¿qué están haciendo?
Otra vez están jalando las mechas, jugando, corriendo, peleando. Así que déjelos experimentar y permita espacios de socialización entre personas creyentes. Y si no, después ellos van a buscar amigos que los van a hacer llorar a ustedes. Así que provéales eso usted. Provéales eso. Bueno, y por último, sea persistente y diligente. Porque por algo Deuteronomio dice, esto lo harás en la mañana, en el camino, en el trabajo, al acostarte. ¿Lo harás cuándo? Básicamente el texto dice, todo el tiempo. Usa todos los recursos y sé diligente. Dios, a través de Jesucristo, por el poder de su Espíritu y en la autoridad de la palabra, hermanos, ha proporcionado todo para que nosotros podamos hacer esta tarea misionera, discipuladora y evangelizadora con nuestros hijos. Y estoy seguro que familias que discipulan bien a sus hijos es un sinónimo de iglesias fuertes en el evangelio, pero además es sinónimo de otra cosa, de una voz de conciencia que pelea contra la falta de temor de Dios en el mundo. Y nuestros hijos son misioneros. Y en últimas en casa es que los preparamos para que salgan a hacer su misión, porque no todo el tiempo los vamos a tener bajo nuestra cobertura. Van a crecer, van a salir. Y no hay nada más hermoso que se pueda decir como se dijo de Timoteo. Hey Timoteo, ¿tienes una fe? No fingida. Amén. Mis hermanos, el tiempo es corto. Creo que estamos bien de tiempo. Se nos acabó. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿No? A ver, ¿sí? Ánimo. Tú preguntas, ¿hay esperanza? O de repente me estás diciendo, lo que nos estás poniendo es una carga pesada, pero no sé qué hacer. Sí, sí, sí. Amén. Sí, hermano. ¿Cómo es tu nombre? William. Gracias. Gracias, William, por pedir a gritos esa esperanza del Evangelio para todos nosotros. Porque en el Evangelio hay siempre esperanza y en el Evangelio siempre hay oportunidad. Y hay algo hermoso con el Evangelio que quiero recordar de Hebreos, y es que siempre nos dice lo siguiente: si obedecieres hoy la voz del Señor. ¿Y cuándo es esa oportunidad? Hoy. Y mientras podamos vivir y existir, saben, la Escritura tiene un recurso maravilloso para nosotros. Sus misericordias son nuevas. ¿Cada cuánto? Cada mañana. Así que hay dos cosas que yo creo que tenemos que hacer. Y gracias, William, por compartir eso. Lo primero es que cuando la ley de Dios cumple su propósito, como ella es tan fuerte, lo que hace es señalarnos y de alguna manera nos constriñe y nos pone en aprietos. Entonces, ¿qué es o cuál debe ser nuestra respuesta? Y yo quiero animarte a eso hoy para concluir. Es, número uno, hoy si vienes con tu pareja, tu cónyuge o están los abuelos, no sé, cómo esté tu núcleo hoy, yo quisiera animarte ahorita mismo, antes de que, digamos, yo tengo que salir ahora, pero tú puedas hablar con tu pareja y delante de Dios reconocer y decir, sabes, amor, creo que en esto estamos fallando. Nos falta esto. Porque lo primero que hay que hacer para que haya un cambio es que tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento. Tiene que haber constricción, no remordimiento, porque el remordimiento es que usted sale hoy como apaleado, pero mañana sigue su vida normal.
Entonces, número uno, constricción y arrepentimiento. Y yo te animo que ahorita puedas separarte un poquito. Ahora, si dices, no tengo esposo o vengo sin esposo, pero tienes tus hijos, llámalas un poquito y diles, ven, hay algo que quiero que hablemos. De pronto tenemos que pedir perdón al Señor juntos, vamos a orar. No va a ser para recriminar, ¿no? Ay, sí ve que lo que el pastor dijo le cayó más a usted que a mí. No, eso es para orar, arrepentirnos. Pero número dos, William, y para todos, para ver la esperanza del evangelio, yo les animo a algo. ¿Trajeron todos algo en que tomar nota o su celular para tomar notas? Confiando en Dios y en los recursos de la gracia del evangelio, yo te animo que tú hagas ahora mismo un acuerdo con tu pareja y digas, no solo nos vamos a arrepentir, sino que vamos a tomar una acción de cambio en nuestro hogar. Y qué bueno sería que hoy des el punto de partida para eso. Y te pongas de acuerdo y digas, bueno, vamos a estructurar. Porque es que si no hacemos cambios y si no aplicamos, hermanos, no hay arrepentimiento. Es conciencia abrumada, pero mañana estamos bien. Entonces, ¿cuál es el cambio? Pues tú lo conoces con tu pareja, tú lo conoces con tu hogar, tú sabes en qué cosas has fallado, en qué cosas has menguado, dónde puedes dar un poquito más. Ahora, yo les animo a que no pongan cargas demasiado pesadas porque no las van a cumplir tampoco. Lo que necesitamos es construir sobre pequeños pasos de fe. Muy sencillo. Permítanme darles un ejemplo. Si juntos en casa nunca leen la Biblia en familia porque están muy cargados, muy trabajados, muy etcétera, sencillamente propónganse hoy, vamos a tomar un tiempo los lunes o los viernes, 15 minutos para orar juntos y leer un pasaje en casa. O sea, vamos a tener que dar pasos de fe poco a poco, persistentes. Si nunca oraban por el alimento, propónganse hoy a decir, vamos a tomar amor, porfa, cuando yo no lo haga, recuérdame. Cuando se te olvide, hasta que construyamos ese hábito. Después, ¿sabe quién nos va a estar recordando todo el tiempo? Ellos. El día que no oremos, los chiquitines, ¡ay, no oró papá, pecador! Y nos juzgan y todo. Entonces, les vamos a enseñar a construir esto. Entonces, número uno, constricción y arrepentimiento. Número dos, agende un plan de acción que cambie esas cosas que no están bien. Y hágalo no frustrándose por lo no logrado, sino más bien, Señor, a partir de hoy queremos tener un cambio en nuestro hogar. Los que son abuelos, aprovechen su bendición de ser abuelos para instruir a sus nietos. Ayuden con esa instrucción bíblica, ¿no? Y confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, en su espíritu. Usemos los recursos de la iglesia, los programas, comprometámonos con los programas de la iglesia, eso nos anima. Usemos los recursos de liderazgo que el Señor ha puesto en la iglesia para que nos animen. Pero de verdad, gracias por recordarlo, William, y es no dejar una carga pesada, sino de verdad hay esperanza en el evangelio para que nuestros hogares sean discipulados a la manera que Dios quiere. No te frustres, si necesitas pedir ayuda, pídela. Y si buscar más sobre el tema, pastor, lo tendrán que seguir haciendo con el ánimo de que nuestro corazón cambie para la gloria de Dios. Amén. Amén, ¿les parece? ¿Está bien? Hermanos, gracias por la invitación. Gracias por este ratito de compartir juntos. Quisiera invitarles a que estemos en pie y oramos. Oramos, ¿les parece? Damos gracias al Señor. Hagámonos por núcleo familiar. A ver, toma ahí tu pareja, tus hijos o el abuelo, acérquese a los nietos, como estén ubicados. A ver, acerquémonos a la familia. Tengámonos ese tiempito. Yo les animo a que no dejen pasar de hoy mismo lo que les mencioné, arrepentimiento y un plan de curso del Señor. Amén. Padre, gracias por darnos este tiempo para aferrados a tu palabra, pero tu
que hoy tenemos que reconocer que nosotros somos, nuestros recursos quedan escasos. Y aunque muchas veces lo intentamos, quizás nos frustramos porque lo hacemos en nuestras fuerzas. Por eso hoy acudimos a ti, Señor. Tu palabra nos recuerda: separados de mí, nada podéis hacer. Ayúdanos, Señor. Asístenos con tu gracia. Fortalece nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a ver a nuestra pareja como un aliado en el discipulado de nuestros hijos. A nuestros padres, a los abuelos, a veces entramos en conflictos innecesarios. Permítenos usar los recursos de la gracia para honrarte en todo lo que hacemos. Y Señor, hoy yo te pido que nos asistas a nuestro corazón y ayudes, Señor, a nuestros hermanos, me ayudes a mí, a cada uno de los que estamos aquí, a tomar planes de acción que te honren, Señor, que te bendigan, que permitan un cambio en nuestras casas, en nuestros hogares, y que el día de mañana podamos ver a esta nueva generación que está por aquí hoy corriendo, jugando, riendo, llorando. Mañana los veremos predicando, enseñando, anunciando el evangelio, sirviendo. Señor, ayúdanos por favor a hacer bien esta tarea. Sabemos que la salvación es del Señor y de ti depende. Hoy rogamos nos asistas con esa preciosa salvación, no solo a nosotros, sino a nuestra siguiente generación. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu Espíritu y gracias por bendecirnos de manera tan especial. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.